Vamos a resolver un problema de equilibrio estático. En la figura tenemos una armadura que está soportando un sistema de izaje. En este caso se muestra una carga W, que consiste en una caja suspendida de un cable que a su vez pasa por una polea y se enrolla en un motor eléctrico. Se nos pide calcular las reacciones tanto en A como en E y las cargas internas que hay en las barras AB y en la barra AD. Vamos a trabajar con un peso de 1500 libras y suponiendo que en la polea no hay ninguna clase de fricción. Entonces vamos a iniciar el trabajo con la reacción en los apoyos A y E. Para eso vamos a trabajar con el diagrama de cuerpo libre que está mostrado en la figura y vamos sobre él a establecer cuáles son las cargas que trabajan en cada una de las reacciones y cargas externas que encontramos en ellas. La primera carga externa que podemos encontrar pues sería el peso que está suspendido del cable, como lo estamos dibujando en la figura, y ese mismo cable tiene una tensión que va en dirección del mismo cable, y si la fricción está despreciada, pues esa tensión sería la misma carga W. Esa carga W, en este caso podríamos ya identificar este ángulo que es de 15 grados. Bien, adicionalmente a esa carga externa tenemos unas cargas o unas reacciones en los apoyos. En el caso de A vamos a colocar aquí a X y a Y. Y en el caso E también podríamos colocar dos cargas, pero aquí conviene identificar que este elemento, el elemento ED, es un elemento sometido a dos fuerzas. Analizando, un elemento de dos fuerzas solamente estará en equilibrio si está sometido a cargas que están alineadas en este caso con la dirección ED. Por tanto, podemos simplificar las dos cargas en una resultante que en este caso podríamos dibujar en esta dirección. A esto podemos llamarle FE. Esas serían las cargas que hay sobre el sistema, y ahora podríamos entonces aplicar ecuaciones de equilibrio para encontrar las reacciones que estamos buscando. La primera ecuación de equilibrio en la que podemos fijarnos sería una sumatoria de momentos en la polea, teniendo en cuenta que en la polea lo que tenemos es una conexión tipo pasador, que no hay fricción, pues la sumatoria de momentos en ese punto debería ser 0. Entonces procedemos a escribir la ecuación de equilibrio. En este caso sería la sumatoria de momentos en C igual a 0. Vamos a asumir como positivo en sentido antihorario y comenzamos entonces primero con la carga W hacia abajo. Entonces estaría produciendo un momento negativo W, y el brazo sería en este caso el radio de la polea, que como vemos en la figura, aquí lo podemos observar, es de 6 pulgadas. Si trabajamos en pies, pues sería 0,5. Ahora trabajemos con la tensión que también tiene W. En este caso, el brazo también corresponde al radio, pero es de sentido positivo. Entonces tendríamos un W también por un brazo de 0,5. La carga FE tiene una línea de aplicación que pasa, ¿verdad? Está alineada sobre la misma dirección de C, por lo tanto no ejerce ningún tipo de momento. Y finalmente revisemos el caso de AX.
también está alineada con C, por tanto no produce ningún momento y nos quedaría pendiente nada más AY, ¿verdad? El brazo de AY sería la distancia de 4 pies y este es 4 pies, serían 8 pies y la dirección sería negativa, en este caso sería AY multiplicado por 8 y todo eso igualado a 0. Podemos observar en la ecuación que los dos primeros términos se cancelarían. Esa cancelación implica que alrededor de la polea realmente no hay ningún efecto de par, dado que las dos cargas son de igual magnitud y están ubicadas alrededor del radio. Y esto va a conducir entonces a que necesariamente A sub y es igual a 0. Por tanto, esta reacción que habíamos previsto no existe. Ahora podemos trabajar con otra ecuación de equilibrio que podríamos empezar a trabajar con la de en dirección y igual a 0, suponiendo un sentido positivo hacia arriba. En este caso, empezaríamos nuevamente por el W del peso, que va en dirección negativa, en este caso sería menos W. Ahora trabajamos con la siguiente tensión, solamente con la componente en Y, es decir, en este caso, en sentido positivo sería W por el seno de 15 grados, ¿verdad? Tenemos la componente AY, pero ya en el paso anterior establecimos que era 0, por tanto no afecta. Y finalmente tendríamos FE, a la que tendríamos que también descomponer. A este ángulo, llamémoslo phi. Por lo tanto, en este caso tendríamos a menos FE por el seno de phi. Y todo eso igual a 0. De aquí podríamos entonces despejar a FE quedando de la siguiente manera: W seno de 15 grados menos W, todo dividido entre el seno de phi. Todos estos son datos conocidos, por lo tanto el valor de FE en este caso ya vendría siendo un resultado calculado. La dirección es phi y la magnitud FE. Ahora escribamos la siguiente ecuación de equilibrio, que en este caso nos faltaría la dirección, la sumatoria de fuerzas en la dirección de Y. Perdón, en la de X. En este caso, sumatoria de fuerza de X igual a 0, asumiendo un sentido positivo en esta dirección. En ese caso tendríamos nuevamente a FE, pero la componente en X, que sería coseno de phi. Ahora revisemos la componente AX, también en este caso las tenemos en la dirección negativa, menos AX. Y nos faltaría la componente de la tensión en dirección X, la que estamos mostrando, que sería la tensión en sentido negativo W por el coseno de 15. Y todo eso sería 0. No hay más contribución. De aquí podríamos despejar a X, quedando como menos FE coseno de phi menos W coseno de 15 grados. Nuevamente podemos revisar que todos los datos son conocidos. FE lo calculamos en el paso anterior. W y los ángulos son datos conocidos, por lo tanto AX ya sería un dato conocido. Con esto hemos resuelto el punto A, que nos pedían las reacciones tanto en A como en E. En A solamente tenemos reacción en X y en E tenemos una fuerza resultante en la dirección de la barra ED. Ahora vamos a revisar cómo se determinarían entonces las cargas
en las barras AB y AD, que sería la segunda pregunta. Para eso, apoyémonos entonces en un segundo diagrama de cuerpo libre. Vamos a trabajar con este. Vamos a trabajar entonces el ítem B o la pregunta B. Y vamos entonces también a colocar las fuerzas que tendríamos sobre el diagrama de cuerpo libre. En este caso estamos haciendo un corte en las barras que nos interesa calcular sus cargas internas. Nuevamente, las cargas externas que hay sobre el sistema sería un peso W suspendido en el cable, otra tensión W, tal cual como la teníamos en el paso anterior. Recordemos que este ángulo es de 15 grados. Y ahora tendríamos entonces unas cargas internas. En este caso le podemos llamar a esto FDE. Arriba, en la barra de arriba, tal como se muestra, tendríamos una carga interna que sería FAB. Y en diagonal tendríamos otra carga que sería la F, digámoslo así, DA o AD. Queramos decir, las direcciones las hemos supuesto. Sin embargo, cuando hagamos las ecuaciones y tengamos los resultados, sabremos si la dirección escogida es la correcta o, en su contrario, hay que modificar la dirección. Entonces, procedemos a resolver este sistema aplicando las ecuaciones de equilibrio. Podríamos iniciar, tal como en el caso anterior, haciendo una sumatoria de momentos también alrededor de la polea en C. Si hacemos sumatoria de momentos alrededor de esta polea, tal como revisamos en el punto anterior, vamos a ver que el efecto de estas dos W queda anulado alrededor del centro de la polea. Esta carga FDE pasa por la línea de acción del centro de la polea, por lo tanto no ejerce ningún momento. Y la FA también pasa por el centro, por lo tanto la única carga que queda actuando sería la FDA. Por tanto, si la sumatoria de momentos alrededor de C debe ser igual a 0, tomando como positivo también el sentido antihorario, eso nos va a conducir a que FDA es igual a 0. Repito, este resultado se da porque tanto FAB como FDE tienen líneas de acción que pasan por el centro de donde estamos haciendo la sumatoria de momentos, por lo tanto no tienen brazo, mientras que las dos W tienen sentidos contrarios, producen momentos contrarios y tienen el mismo radio, la misma distancia o brazo, por lo tanto su efecto se anula, quedando solamente el efecto de FDA. Como en la sumatoria de momentos tiene que ser 0, eso conduce necesariamente a que la fuerza en la barra AD tiene que ser 0. Entonces, en este caso ya podemos considerar que esta carga es 0, no va a entrar en los siguientes cálculos que hagamos. Ahora podríamos hacer una segunda ecuación de equilibrio que sería, por ejemplo, la sumatoria de Fx igual a 0, con sentido positivo hacia la derecha. En este caso tendríamos menos FAB, la componente de FDE en el sentido de X. Ya sabemos que este ángulo que está aquí lo llamamos phi, se puede calcular. En este caso sería entonces menos FDE por el coseno de phi. Y la otra carga que actúa sería el W de la tensión del cable, que también en este caso está en sentido negativo, sería W coseno de 15. No hay más contribución en X porque recordemos que FDA es 0. Entonces todo esto lo igualamos a 0. Y aquí podemos entonces despejar a FAB. FAB nos va a quedar en función de FDE, que aún no lo hemos calculado, aunque podríamos revisar el punto anterior y podríamos pensar que la reacción en E es la misma carga FDE
que estamos trabajando en este ítem. Sin embargo, lo vamos a comprobar más adelante. En este caso, si reorganizamos los términos, nos quedaría que FAB es menos FDE coseno de phi menos W coseno de 15. Todos los valores serían conocidos, excepto en este caso FDE, que tendríamos que revisar en la siguiente ecuación. Entonces procedamos a escribir la última ecuación de equilibrio, que en este caso sería sumatoria de fuerzas en Y igual 0. Asumimos como positivo el sentido hacia arriba. ¿Y qué tenemos en Y? Tenemos el peso, que estaría en sentido negativo. Tenemos la componente de la carga FDE en sentido Y. En este caso también es negativo según la convención nuestra. Entonces tenemos a FDE por el seno de phi, que sería la componente. Vamos a ilustrarla aquí. FD por el seno de phi. Ya tendríamos la contribución de FD y finalmente la contribución de esta tensión W, que en este caso va en el sentido positivo, W seno de 15. FAB no tiene contribución en Y y FDA ya sabíamos que era 0 y por lo tanto no hace ningún efecto sobre esta ecuación de equilibrio. De aquí podemos despejar entonces la carga FDE, que quedaría como W seno de 15 menos W, todo dividido entre el seno de phi. Todos estos datos son conocidos, por lo tanto el valor de FDE lo podríamos calcular con esta expresión y una vez calculado lo reemplazamos en la ecuación anterior y con eso podríamos obtener FAB. Y finalmente entonces conocemos los valores de la reacción, de las cargas internas que hay en todas las barras. Si revisamos finalmente, podríamos comparar que este valor que acabamos de determinar de FDE corresponde a la reacción que en el punto anterior habíamos revisado para el punto E. Recordemos que aquí se pedía revisar la reacción en E. Hicimos el cálculo y tuvimos este valor. Si ahora comparamos, nos daremos cuenta que es la misma carga interna de la barra de E que acabamos de calcular. Y eso se da porque es un elemento sometido a dos barras y ya sabíamos que la única carga que tienen está alineada a lo largo de la barra y correspondía a la reacción en E. Y toda la barra tiene la misma carga interna, desde el punto E hasta el punto D.